Pues el debate de ayer es lo que ha venido dominando la información y los comentarios en las últimas horas. Los tres candidatos en la carrera presidencial presentaron o intentaron medio presentar cuáles son sus planes en materia de salud, educación, corrupción, seguridad, entre otros. Vamos a platicar con Max Kaiser, él es especialista en temas de integridad y combate a la corrupción sobre este primer debate. Max, ¿cómo estás? Buenas tardes. Darío Rodrigo, qué gusto estar con ustedes y con su auditorio. Ese A es sus Rogelio, órdenes. Rogelio. Sí. Rogelio, perdóname. No te preocupes, Max. Pues, ¿cómo viste el debate, Max? A ver, creo que muy interesante el planteamiento de dos países completamente diferentes en las dos candidatas que realmente pueden competir por la presidencia. De un lado, lo que tuvimos, sobre todo en el tema que me compete, que es el tema anticorrupción, una candidata que nos sigue inventando una cifra de 2 billones de pesos que nunca nadie ha visto en ninguna cuenta, en ningún ahorro, en ningún lugar, que nos dice que ahora sí, ¿no? Yo le he puesto a su propuesta, me cae que ahora sí, ¿no? Es una propuesta que trata de hablar de cosas como las contrataciones públicas y las obras, ¿no? Que en este gobierno han sido el foco máximo de corrupción, y repetir un gravísimo error que ya hemos sufrido durante muchas décadas, que es el de poner una agencia anticorrupción debajo del gobierno, ¿no? Como parte del gobierno, supeditada al titular del Ejecutivo, y mucho más no escuchamos ahí. Se le preguntó otra vez qué haría esa agencia si los hijos del presidente, se denunciara formalmente a los hijos del presidente, que ya están las denuncias en la fiscalía, y no contestó, ¿no? Entonces, tenemos de ese lado una promesa de que las cosas en corrupción van a seguir exactamente igual. Del otro lado, la propuesta de Xochitl Gálvez gira en torno a cinco elementos. Justicia institucional, es decir, que los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción sean realmente autónomos, que tengan dientes, que tengan capacidades y que puedan investigar a quien sea. Dos, lo que tenemos que hacer desde hace muchos años y se hace en el mundo que ha logrado combatir la corrupción es inteligencia. Juntar las diferentes bases de datos, bibliotecas digitales, espacios y plataformas que tenemos para generar inteligencia contra la corrupción. Tres, instrumentos de prevención. El más importante de todos, Rogelio, Darío, es el que tiene que ver con una plataforma digital de contrataciones públicas, para que desde la planeación de las contrataciones hasta el último pago, todo sea vía transaccional en una plataforma digital, como hacen muchos otros lugares del mundo. Cuatro, el servidor público como el centro, el servidor público como la base del servicio público íntegro, un servidor público que tiene las capacidades, que tiene la integridad porque fue escogido adecuadamente, que le pagan bien, que es debidamente vigilado, que le dan la capacitación permanente y adecuada, etcétera. Y finalmente, coordinación y colaboración entre instituciones, entre órganos del propio Estado mexicano, pero también y sobre todo, como el fenómeno de la corrupción es un fenómeno internacional, coordinación y colaboración con órganos internacionales y de otros países. Esos son los 5 ejes de una propuesta que no salió de ayer, que venimos desde hace 10 años por lo menos trabajando, miembros de la sociedad civil organizada, incorporando en diferentes iniciativas, varias de las cuales llegaron a la Constitución y a las leyes, y que en este gobierno se dejaron a un lado, ¿no? Por supuesto. Maxi, ¿qué opinas del formato de este primer debate? Para muchos, pues no fue, digamos que, el espacio suficiente como para exponer temas como el de salud, que pues es una de las preocupaciones más importantes de la sociedad mexicana después de la pandemia. Es un desastre, el formato es un desastre, y ojo, todo el mundo le echó la culpa al INE, pero ese formato sale de estas mesas de negociación con los diferentes grupos de los partidos políticos y de las N exigencias que hay sobre cómo se sientan, dónde se sientan, a cuánta distancia, cuánto tiempo, qué dicen, qué pueden decir, qué no, se los puede interrumpir, etcétera. Son ellos, son los mismos, las mismas coaliciones, en especial en este caso la coalición de Morena, que buscó un formato así, un formato rígido, un formato que fuera poco ágil, ¿no? Y que tuviera que hubiera poca capacidad
el debate real, para el intercambio de ideas y el intercambio de señalamientos, preguntas y respuestas, ¿no? Es un formato muy chafa que no nos permite a los ciudadanos conocer realmente qué pasó. Dicho esto, es un debate importante y más allá de qué se dijo, cómo se dijo, creo que también es importantísimo analizar las actitudes de cada una, la forma de contestar, las evasivas, ¿no? Si bien no recuerdo, Claudia no contestó prácticamente ninguna de las preguntas que venían del público, ¿no? Regañó un par de veces a Denise Merker, que eso no era lo que quería contestar, que quería contestar otra cosa. Sí. En fin, las mentiras burdas que han sido, digamos, a lo largo del día probadas por Animal Político y este gran ejercicio que tienen del sabueso. Entonces sí, eso es un formato poco útil para los ciudadanos, ¿no? Regresando al tema de corrupción, Max, hablabas de la propuesta de Xóchitl basada en 5 ejes fundamentales en la que, hay que decirlo, tú has participado también activamente. Pero entonces, con base en ese formato tan rígido, tan limitado, ¿no le dio oportunidad a Xóchitl de exponerlo? Mira, es que traía 2 frentes de ataque, ¿no? Por un lado tenía a Álvarez Maínez, que pues en realidad no está en la competencia, pero estaba ahí en medio, atacándola permanentemente con el tema de los partidos y demás, y a Claudia Sheinbaum, que parecía candidata en persecución, permanentemente haciendo ataques. Entonces, pues, sí, había que estar contestando, había que estar rebatiendo varias de ellas mentiras, muy burdas, ¿no? Y entonces, pero al mismo tiempo, creo que es una parte importantísima en cualquier democracia, había que hacer rendir cuentas al gobierno. Es decir, los candidatos del partido o de la coalición en el gobierno no pueden simplemente salir a dar propuestas, ¿no? Es decir, primero tienen que rendir cuentas, primero nos tienen que platicar por qué todo lo que prometieron en campañas anteriores no sucedió, y ya luego partir a las propuestas. Entonces, Xochitl Gálvez también tenía la obligación ciudadana, porque así se lo hemos pedido los ciudadanos, de cuestionar a la candidata del gobierno sobre un tema tan sensible como la corrupción, que fue la gran promesa del presidente López y que quedó incumplida, ¿no? Entonces, pues sí, en un formato tan rígido es muy difícil exigir rendición de cuentas, defenderse de ataques de 2 frentes y tratar de dar la propuesta, ¿no? Pero bueno, por eso hemos hecho el esfuerzo desde las redes sociales para poner los diferentes temas y en entrevistas como estas que amablemente nos dan el espacio para poner los diferentes puntos sobre la mesa. Claro. Max, entonces, desde tu punto de vista, desde el oficialismo, ¿han quedado de ver a la sociedad mexicana en la parte de corrupción y transparencia? Pues mira, los resultados son cero. No hay una sola sentencia, ni una, de ningún miembro del gobierno de Peña Nieto o del actual por un tema de corrupción. No hay una sola investigación seria, ni una sola auditoría seria. No hay un solo peso recuperado. Es decir, estos 2 billones de los que habla la candidata me parece una locura que lo diga con cara seria, ¿no? Es decir, no hay un solo peso recuperado por un caso de corrupción. Ellos tratan de confundir a la gente con el tema de la austeridad y como si fuera un tema de combate a la corrupción. No lo es un tema financiero, público, ¿no? Es decir, es el gobierno quitándole recursos a diferentes áreas y nada más. Nada tiene que ver con corrupción y ni de broma nos acercaríamos a los 2 billones de los supuestos ahorros que dicen tener. Pero si acaso hubiera esos ahorros, no son del combate a la corrupción. Entonces, la promesa más importante de López durante sus 12 años de campaña, que fue el combate a la corrupción, se quedó en cero, se quedó en nada. Escándalos gravísimos como los que tienen que ver con sus hijos, el clan de amigos de sus hijos, funcionarios públicos que les han ayudado a cometer estos actos delictivos, pues han quedado en nada, han quedado en simples negativas de eso no es cierto, lo dijo un medio que no me cae bien, y por lo tanto no vamos a investigar nada. No han abierto una sola investigación por ninguno de estos casos. Entonces sí es muy difícil que una candidata de un gobierno que ha ofrecido impunidad absoluta a los suyos, a Bartlett y a sus casas y empresas, a Rocío Nale, que soy candidata, secretaria de Energía, que se hizo de 60 millones de pesos de quién sabe dónde para comprar casas y terrenos y hacer construcciones. Nada, cero, no hay una sola sanción o expediente abierto por eso. Entonces pues, es muy difícil ahorita creerle, ¿no? Por eso yo a su propuestas anticorrupción les digo las de me cae que ahora sí, ¿no? Pues Max Kaiser, especialista en temas de integridad y combate a la corrupción, te agradecemos mucho esta oportunidad de platicar contigo.
El agradecido soy yo por el espacio. Un abrazo a ambos. Otro para ti, que tengas buen inicio de semana.